Te queremos preguntar, si no es muy personal, ¿cómo inviertes tú tu dinero, tu capital? No es dónde invierto, sino dónde nunca invierto. Yo nunca invierto. Y bueno, si nos puedes explicar un poco qué hacías en el hedge fund. Nosotros éramos estrategia market neutral. Eso te quería preguntar, que era market Claro, neutral. ¿qué es market neutral? Lo que no hace nadie ahora. La gente se lo imagina, pero no lo sabe. Tiene un run de cómo funciona un hedge fund, pero no sabe. Tiene el lo run que es. de las películas. Sí. Eso te iba a decir. Exacto. La gente ha visto Billions Sí. y se cree que eso es verdad. Es todo mentira. Te quería preguntar sobre la parte de los shorts, que hay mucha gente que opina que es poco ético la parte de short. La idea de que solamente se puede invertir al alza no tiene ningún sentido, para empezar, para las propias personas que dicen que invierten al alza. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, no, es que yo ahora estoy en liquidez. Pues te has puesto corto. Sí. Eso es ponerse corto. Sí. Cuando tú dices, voy a ponerme en liquidez, te acabas de poner corto del mercado. Lo único inmoral, desde mi punto de vista, que hay en el mercado es... Y te quería preguntar cómo es la City, o sea, por dentro, porque nosotros no la imaginamos. Yo he visto Claro. documentales y parece eso una jungla de que no puedes ni sacar fotos ni cámaras. Y bueno, pasando a la parte de aranceles, que nos expliques un poco qué es lo que ha pasado en estos últimos tiempos. Sobre todo, cuál es el objetivo de Donald Trump con todo esto. Lo primero que pasa, mis queridos amigos, es que a nosotros nos han vendido una mentira. Estoy aquí jugando con uno de los aranceles más evidentes, La que innovación. es esta estupidez. Es una mentira. La mayor innovación europea. ¿Y cómo crees que va a terminar todo esto? Como ha terminado siempre. El otro día salía en la televisión española un desorientado, no voy a decir quién, diciendo es que Trump solamente ganó las elecciones porque miente. Y Pedro Sánchez, el que es, ¿sabes? Un mentiroso de capirote, que A, no ha ganado las elecciones, B, se presentó a las elecciones haciendo lo contrario a lo que ha dicho. Y pensando en los mercados, ¿qué consecuencias tienen todo esto los aranceles y dónde crees que es interesante quizás posicionarte? Hombre, yo creo que lo más interesante ahora mismo es que... Imagínate que de repente Daniel Lacalle es presidente de España. ¿Qué es lo que haría? Qué miedo, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de la Unión Europea? Bueno, yo creo que el futuro de la Unión Europea es... WIR ya está aquí. Si te falta tiempo para analizar empresas, no sabes dónde encontrar información y encima te falta convicción para invertir, esto es para ti. ¿Qué es WIR? Pues básicamente WIR es un servicio de análisis de empresas e industrias. ¿Qué hacemos? Pues básicamente lo que hace JP Morgan o Goldman Sachs, pero para el inversor retail. Y sin tener que pagar miles de euros. Es decir, investigamos, analizamos y filtramos las mejores empresas de calidad del planeta y luego tú ya decides qué hacer con esa información. Y por si fuera poco, WIR también incluye una comunidad privada donde hablar sobre inversión con más personas como tú y además webinars exclusivos solo para la comunidad con profesionales del mundo de la inversión. Es decir, si te traemos la tesis de Evolution Gaming, te traeremos a un experto en Evolution Gaming para grabar un webinar y que tú puedas preguntarle lo que tú quieras. Si te interesa y crees que WIR es para ti, y probablemente lo sea si estás escuchando este podcast, tienes toda la información necesaria en la descripción. Y dicho esto, seguimos con el podcast. Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Territorio Inversor, el podcast de World Stocks. Estoy aquí con Sualen, como siempre. Y bueno, en el día de hoy tenemos un invitado muy especial porque lo veníamos hablando antes en el Uber, y es que nosotros cuando teníamos 14, 13 años, nos lo encontrábamos debatiendo con Pablo Iglesias Madre mía. en La Sexta. Entonces, bienvenido Daniel Lacalle. Muchas gracias, muchas gracias. Sobre todo me hace sentir muy mayor, ¿eh? Eso, yo venía... Tú tenías 13, 14 años. Pero te juro que yo venía pensando, lo digo, voy a intentar... Porque me hace ilusión comentárselo, que nosotros Sí, claro. hablábamos, o sea, básicamente te veíamos en la tele. Claro, Pero claro. sin decir que... Sí, No, ya no, pasan no, muchos años. está que bien, es que nosotros está somos bien. muy jóvenes. Haces muy bien, ¿no? Qué maravilla que seáis muy jóvenes, pero te da una perspectiva que no te das ni cuenta de la cantidad de tiempo que lleva uno por ahí dando la batalla. Sí, de hecho, bueno, te quería comentar algo de... Sí, no, que a mí me hace mucha ilusión porque, claro, por suerte nunca tuve la enfermedad del socialismo, por lo menos desde que tengo conciencia. Y fue a raíz de verte a ti que le dijiste a Pablo Iglesias algo así como... pero Pablo, si devaluar la moneda fuese la panacea, Zimbabue sería el país más exportador del mundo. Y ahí dije, vale, yo hasta ese entonces era lo que Huerta de Soto te dice como tibio Socialdemócrata. Y dije a partir de ahí, vale, esto tiene sentido. Entonces voy a meterme a mirar qué más tiene que tener un país para ser exportador. Vale, pues la productividad tiene sentido. Para tener productividad tienes que invertir en un tractor Massey Ferguson, como dice Rancho Bastos. Dije, vale, capitalismo, ahorro y trabajo duro. Claro. O sea, no hay otra. Exactamente, exactamente. Pues muchísimas gracias por seguirme desde hace tanto tiempo, desde vuestra tierna infancia. Sí. Un gusto. Y desde Canarias. Y un gusto que todos vosotros me sigáis también. Y nada, para aquellos pocos que no te conozcan, una presentación muy rápida de
de quién es Daniel Lacalle. Bueno, pues Daniel Lacalle nació en 1967, o sea que imagínate, tengo 57 años ahora y yo estudié economía porque a mí siempre me gustó la economía. Eso te quería preguntar, Sí. que ¿por qué elegí economía? Sí. Elegí economía y empresariales. Quería empresariales porque me interesaba mucho el mundo de la empresa más que la economía, digamos, desde un punto de vista teórico, ¿verdad? Y empecé estudiando y estudié pues contra viento y marea, porque familia, mi padre era ingeniero aeronáutico, obviamente, lo que le hubiera gustado es que uno estudiase ingeniería, pero vamos, nunca se opuso, ni mucho menos. O sea, yo quería estudiar empresariales. Era una época, además, en la que España salía del ostracismo mundial, ¿no? Empezábamos a aparecer en los mapas. Entonces, pues fue una época muy, muy interesante. Estudié economía, ¿no? Y al contrario de lo que ahora se hace, que en aquella época no teníamos la libertad de movimiento que tenemos ahora. Yo terminé de trabajar, en España había un 23% de paro. Y me puse a hacer entrevistas, tal cual, no sé qué, no sé cuántos, y tuve la oportunidad estupenda de entrar en una empresa petrolera como en el área más interesante de aquel momento, que era la de financiación internacional. Desde allí en esa empresa estuve casi 10 años. Estuve casi 10 años en distintas competencias, desde financiación internacional, relaciones con inversores, exportación, África, Oriente Medio, etc. Y mientras trabajaba hice el título de analista financiero internacional e hice también el máster, ¿no? Y ya dejé esa empresa, me salió una oportunidad y entonces fue cuando me fui a la Citi a trabajar en banca de inversión primero, después en hedge funds. Y básicamente, desde entonces, por lo que yo siempre he ido haciendo ha sido añadir cosas. Entonces, mi experiencia empieza en energía, se mueve hacia renta variable, después renta fija, macroeconomía y empiezo a escribir libros en el año 2012, creo que es. Sí, 2012. Y bueno, pues el perfil mediático que conocéis pues empieza aproximadamente por aquella época, 2012-2014. ¿Tu objetivo era siempre... O sea, ¿fue acabar en un hedge fund, No. tipo más relacionado con la inversión? ¿O es simplemente moverte por todas las áreas que...? No, bueno, a mí siempre me interesó el mundo de la inversión, ¿no? Y por eso, y cuando yo estaba en relaciones con inversores, en relaciones externas en esta empresa, pues obviamente ahí conocía a un montón de grandes inversores y me interesaba muchísimo. Pero una de las cosas que yo siempre he hecho y que yo creo que es una recomendación que le haría a todos los que nos están viendo es que el mercado te va dando oportunidades para saber en qué eres bueno, ¿no? Y que las aproveches, ¿no? Y entonces, pues yo tuve la oportunidad de irme teniendo una carrera muy consolidada en una gran corporación, de irme a un banco de inversión, salir de mi zona de confort, irme a un hedge fund, salir de mi zona de confort. Entonces yo creo que eso siempre para mí pues fue no solamente un reto, sino una gran oportunidad. Y bueno, si nos puedes explicar un poco qué hacías en el hedge fund, porque nuestro podcast es más dedicado a la parte de inversión. Claro. Y un poco qué es lo que hacían y cómo operaban, cómo buscaban rentabilidad, básicamente. Vale. Nosotros éramos estrategia market neutral, Eso te quería preguntar, ¿qué era market Claro, neutral? ¿qué es market neutral? Lo que no hace nadie ahora. Esto es una anomalía que nadie se atreve o quiere hacer ahora mismo, que es tener cero exposición a lo que es beta, a la beta del mercado. Y vuestros seguidores entienden, ¿no? Bien, vale. Lo digo por si tengo que explicar. No quiero ser ni demasiado técnico, ni hacerme el listo, ni mucho Sin problema. Entonces, estrategia neutral al mercado,
sectorial y con el mínimo de exposición a factores de riesgo externos, ¿no? Es decir, el máximo de que tiene que ver con lo que haces en tu análisis de lo que es una empresa que lo hace bien. Si nosotros analizamos una empresa, el 80% de lo que compramos en una empresa, en un valor, en equity, son factores externos, ¿sabes? Por eso mucha gente dice, no entiendo por qué bajan los tipos de interés y le afecta a una empresa que no sabía yo que estaba muy expuesta a eso, ¿no? Entonces, el analizar constantemente los factores y buscar generar rentabilidad externa al ciclo. Esa estrategia, market neutral, es la estrategia más complicada, también la más lucrativa en el mundo de los hedge funds. Es la más dura, es brutal, ¿de acuerdo? Porque claro, normalmente tú siempre tienes un sesgo, y normalmente, obviamente, pues la gente lo que suele hacer, incluso los hedge funds que conocéis hoy en día, pues son hedge funds que tienen una enorme exposición al mercado. Tienen niveles el otro día estaba viendo en el informe de HSBC, hedge funds que tienen un 60% de exposición a beta. Digo, eso no es lo que hacíamos nosotros, ¿no? Entonces eso es como un bootcamp de la inversión. Ahí es donde no hay manera de esconderte detrás de es que la Reserva Federal ha subido los tipos, la Reserva, no sé, nada, ¿sabes? Y es una estrategia maravillosa, súper intensa, súper complicada, muy, muy, muy interesante y que te da un montón de herramientas para invertir que después, aunque vayas a llevar a cabo, como yo hago ahora mismo, long only, ¿sabes? Pues eso te sirve también de una manera muy importante. ¿Cuáles fueron esos principales aprendizajes de esa época? A tortas. Aprender a golpes. Es la única manera de aprender. Cualquiera de los que nos están viendo, cuando inviertes, la única manera de aprender es a golpes. A golpes. A golpes de verdad. Y sobre todo sin el más mínimo nivel de ay, es que pobrecito, ay, es que no sé qué. No. Sino esto es como a la gente a la que la tiran a la piscina y aprende a nadar, pues igual te tiras a la piscina y entonces aprendizajes muchos. Nunca utilizar lo de el mercado se equivoca. Ser muy humilde. Eso te obliga a ser muy humilde porque es que estás cada minuto estás viendo cuál es el factor Daniel Lacalle de lo que estás invirtiendo. Al no tener factores o no tener prácticamente factores externos, no puedes echarle la culpa. No te puedes esconder detrás de otros factores. Entonces, aprendizajes muchos. Un entorno maravilloso en el que la gente era muy colaborativa y a la vez muy competitiva. Darwiniano total. Darwiniano total. La gente se lo imagina, pero no lo sabe. La gente tiene un run de cómo funciona un hedge fund, pero no sabe tiene el lo que es de las películas. Sí. Eso te iba a decir. Exacto. La gente ha visto Billions, y se cree que eso es verdad. Es todo mentira. Porque Billions además está basado el personaje y el fondo que, digamos, del hedge fund está basado en Citadel. ¿Sí? Para nada. Pero es que no se parece en nada, de nada, ¿no? Es cosas como que, no, es que necesitamos generar un 3% de aquí al miércoles y vamos a tomar una posición mega... ¿Qué dices? Sí, íbamos con más corsets que María Antonieta. O sea, íbamos market neutral, beta neutral, sector neutral y cada jueves venía el risk manager y te decía, que tienes un poco de demasiada exposición a no sé qué, ¿sabes? O sea, y una experiencia, para mí, una experiencia de las que te dicen antes y después, ¿no? Y aprendizajes muchísimos, es que muchísimos, y sobre todo aprender perdiendo. No se aprende ganando, ¿no? Como una de las cosas que aprendes en un hedge fund market neutral es que ganar dinero con la parte larga de las inversiones es tu trabajo. Ganar dinero con la parte corta de las inversiones es
lo que realmente es importante, ¿no? Sí. Y bueno, pues un montonazo de aprendizajes, sobre todo de humildad. Todo el mundo se equivoca, no estás inmune porque seas una persona que sepa más de tu sector. Hay que estar constantemente eliminando el ruido blanco y pensando qué es lo que el mercado está descontando de más, de menos, etcétera, todos esos factores, ¿no? ¿Y cómo se consigue esa estrategia de market neutral? A tortas. ¿Qué es lo que es? O sea, que se ponían largo de una cosa y corto de otra. Hombre, claro, tienes que tener posiciones largas, posiciones cortas, entonces el portafolio se pasa constantemente por una herramienta, en nuestro caso era una herramienta que se llama Barra, ¿no? Que lo que hace es que te analiza qué exposición a factores de riesgo tienes. Exposición a tipos de interés, exposición país, exposición al petróleo, exposición a... Llámalo, puede ser un montón de cosas. Mucha gente, por ejemplo, no se da cuenta que cuando está comprando una acción de Telefónica, tiene una exposición gigantesca, para que lo flipes, a los tipos de interés. ¿No entiendes? ¿No? Entonces, esas herramientas... Es todo muy cuantitativo. Sí. Además, es todo, o sea, la gente piensa que esto es como en la película, que va la gente ahí, jajajaja, y estás todo el día haciendo números, todo el día haciendo números. Entonces, ver cuáles son tus exposiciones y entonces las vas ajustando y además, obviamente, como el mercado se mueve todo el tiempo, las tienes que ajustar todo el tiempo, ¿no? Entonces tienes que ajustar el gross, tienes que ajustar el net, tienes que ajustar el bruto, el neto, etcétera, etcétera, constantemente. Y eso es algo que dices, ¿para qué? ¿No? Sí, a mí lo que me gusta es analizar empresas o analizar mercados y luego invertir a largo plazo. Pues resulta que esos 2 años y pico, te ayudan a crear, es literalmente como irte a entrenar con los marines, ¿sabes? Sí. El 90%... de los que vean, ¿sabes? Pues luego, oye, pues a lo mejor se dedican a seguridad o se dedican al ejército, lo que sea, y no se dedican a hacer el salvaje. Es entrenar con los marines. Sí. Te quería preguntar sobre la parte de los shorts, que hay mucha gente que opina que si es poco ético la parte de short, porque te estás aprovechando. Porque no es ético. Yo no estoy de acuerdo, pero quería vale. un poco que tú explicaras eso. A ver... ¿Por qué crees que ellos piensan que no es ético y por qué es una tontería, básicamente? ¿Por qué no es ético? La gente piensa, porque tú lo que estás apostando es a que baje una empresa y te parece que baje una empresa es malo. Pero es que las empresas bajan porque tienen unos resultados que son peores de lo esperado. Sí. Las empresas bajan porque están incumpliendo sus resultados. Las empresas bajan porque ya han pasado de un proceso de crecimiento, un proceso de madurez o de declive, etcétera, ¿no? La idea de que solamente se puede invertir al alza no tiene ningún sentido, para empezar, para las propias personas que dicen que invierten al alza. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, no, es que yo ahora estoy en liquidez. ¿Te has puesto corto? Sí. Eso es ponerse corto. Sí. Cuando tú dices, voy a ponerme en liquidez, te acabas de poner corto del mercado. ¿De acuerdo? Sí, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que es negativo? Que se percibe que es que lo que tú buscas es el mal. Exacto. ¿Verdad? ¡Qué tontería! No. Primero, las posiciones cortas son completa y absolutamente asimétricas en cuanto a riesgo. Es decir, una empresa puede subir un 3000%, Nvidia, ¿no? Pero solamente puede bajar un 100%. ¿De acuerdo? 2. Las posiciones cortas proveen de liquidez al mercado. Claro, tú estás pidiendo prestada una acción al tenedor de esa acción y eso está dando liquidez al mercado. Si no existiesen esas posiciones cortas, no habría liquidez en los periodos ni de caída de los mercados ni de subida. Porque ¿quiénes son los que compran? Esto es lo que no te dice nadie nunca. Sí. Cuando tienes un periodo de volatilidad y de bajada de los mercados, esos son los grandes fondos de largo plazo que venden, ¿ok? Fundamentalmente. ¿Quiénes son los que compran? La parte. Los de la parte, los que tienen market neutral, los que dicen, oye, pues yo ahora compro calidad a precio más bajo, pero sin tener exposición. Lo único inmoral desde mi punto de vista que hay en el mercado es el pump and dump.
que es toda aquella gente que lo hace, que es inflar las expectativas de una acción sabiendo que son falsas, y después se salen y el que se lo come es el inversor minoritario. Para mí, las posiciones cortas son lo más natural del mercado, que es entender cómo funciona una empresa en su funcionamiento normal, ¿no? Sí, yo al principio no tenía una opinión formada de esto, pero con el tiempo me he dado cuenta que son benefactores sociales. O sea, claro. Al final te ponen en precio la empresa si tienen razón. Sí, como el caso de Gotham. Fuera, y además es tan es tan sencillo como lo siguiente. Si tú te pones corto de una acción y esa empresa dice, oiga, usted está equivocado, a nosotros nos venían a ver los que sabían que teníamos una gran posición corta en su compañía, obviamente, para convencernos de que era equivocado. Y nos venían a ver y nos decían, no, es que no, ustedes están equivocados porque nosotros lo vamos a hacer muy bien, va a ser esto estupendo, bla, 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 usted no entiende, maravilloso. Esto también está muy bien. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces la gente no entiende por qué bajan las acciones. La gente piensa, es una buena empresa, mi primo trabaja en ella, ¿sabes? Tiene un edificio muy grande, con un logo muy bonito, y por lo tanto, eso. Entonces hay que diferenciar entre lo que es una empresa donde tú enviarías tu currículum a una empresa en la que tú inviertas. No es lo mismo. No es lo mismo. Puede haber muchas empresas estupendas a las que tú enviarías tu currículum y que van a seguir funcionando y que seguirán funcionando, y eso no significa que sean buenas inversiones. De hecho, la mayoría de las empresas a las que tú le enviarías tu currículum, y etcétera, suelen ser malas inversiones. A mí se me ocurre una que no sé si decirlo. Pero entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, ¿por qué las posiciones cortas bueno, pues tienen ese nivel de riesgo para el que las toma? Primero porque te puedes equivocar. Y piensas, oye, pues esta empresa no va a poder cumplir con sus objetivos, no va a poder pagar su dividendo, no tiene una serie... Bueno, lo que sea, los factores que te llevan a pensar que lo va a hacer peor. Pero tampoco piensas que... Ese es otro mito. Tampoco es que busques que baje, sino que financie a tus largos. ¿Entiendes? Es decir... Por ejemplo, tú puedes tener una empresa que es perfectamente maravillosa, y DAFE tiene una empresa maravillosa que hace una cosa muy bien, y tú, una empresa en el mismo sector que hace la cosa muy bien, pero mejor. No hay nada mejor en esta vida para un inversor market neutral que tener una posición corta en la tuya y una posición larga en la tuya. ¿Por qué? Porque los factores externos que afectan a vuestras dos empresas son los mismos. Pero la suya genera mejores rentabilidades, lo hace un poquito mejor, tiene mejor estrategia, lo que sea. La tuya no lo hace mal, ¿vale? Pero tener una posición corta en la tuya y una larga en la tuya te permite hacer dos cosas. Uno, tener inversiones muy grandes, y si sois multinacionales. Y segundo, claro, si los factores de riesgo son los mismos en las dos, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente tú ganas un dinero que es mucho mayor, sino que además le estás quitando el factor de riesgo. Es decir, si yo elijo un banco español y otro banco español muy grande, y uno, por mi análisis, veo que lo está haciendo muchísimo mejor y que lo va a continuar haciendo mucho mejor, y el otro ligeramente peor, o mucho peor, me da exactamente igual, te puedes tomar una posición de 500, 600, 700 millones, largo de uno, corto del otro, y no estás tomando exposición a riesgo externo, y el diferencial entre los dos es lo que te da el beneficio. ¿Significa eso que el otro es un...? No estás buscando que baje. Probablemente a lo mejor suba, ¿sabes? Pero no hay nada. Por ejemplo, si tú hubieras dicho, me gusta el sector de la tecnología, y dices, pues me voy a poner largo de Nvidia, corto de otra empresa competidora, que haga exactamente lo mismo y que tenga los mismos factores. Claro, otro me dirá, pero qué tontería, si van a subir las dos, una va a subir un 3000% y la otra me va a subir un 2000, pues casi estábamos largos de las dos. Perfectamente legítimo, pero si lo entiendes desde el punto de vista de un hedge fund market neutral, tu objetivo es poder invertir la máxima cantidad de dinero y además a largo plazo. Por lo tanto, no te puedes permitir el tomar esas
posiciones direccionales. Claro. Eso no significa que otra gente no se lo pueda permitir. Yo te iba a preguntar si crees que esto es replicable por un inversor particular. No. Ni de coña, ¿no? No, pero sobre todo porque un inversor particular no tiene la capacidad de actuar que te exige un entorno, que te exige el entorno. Es decir, no te digo ni siquiera un inversor particular, sino aunque tú seas multimillonario, Sí. no es por una cuestión de dinero, es una cuestión de que es el entorno donde tú estás trabajando, en el que estás ahí con gente, es lo que te digo. Es que tú no... por volver al ejemplo de los marines, dices, ¿se puede replicar el entrenamiento de los marines en tu casa? No. Por el entorno. Por todo. No se puede. Entonces, eso no significa que tú no puedas tener posiciones cortas, que no puedas tomar, eso sí, eso no, absolutamente, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Y te quería preguntar, ya por dejar esta parte del hedge fund, ¿cómo es la City? O sea, por dentro, porque nosotros nos la imaginamos, yo he visto Claro. documentales y parece eso una jungla de que no puedes ni sacar fotos ni cámaras. Bien. ¿Cómo es el entorno ese por dentro? No sé si nos puedes decir algo. Pues mira, para mí es un entorno que tiene una enorme ventaja, que es que la inmensa mayoría de la gente que te encuentras es mucho mejor que tú. Eso es una maravilla. O sea, una de las cosas que yo siempre he valorado de mi carrera profesional es el haber sido lo suficientemente arriesgado y es de trabajar siempre con gente que es tan buena o mejor, y preferiblemente mucho mejor que tú. Porque así es como mejoras tú. Si te rodeas de mediocres, con todos mis Si eres el más respetos, listo de la sala... si eres el más listo de los tontos, eres tonto. ¿Vale? ¿No? Entonces, simplemente eso te ayuda a tener ese nivel de humildad. Y luego, por supuesto, pues claro, hay toda una narrativa y una mitología sobre la City, pero lo que tienes es gente que curra. Gente que curra un montón y que está constantemente buscando generar rentabilidad para sus clientes, al final, que son los fondos de pensiones, que son los inversores minoristas, etcétera, etcétera. Y es un entorno maravilloso en el que aprendes constantemente. Para mí es una maravilla, siempre lo ha sido. Sí, la gente, yo creo que tiene esa idea de que la gente que trabaja ahí es como gente que trata de robar a los pobres para enriquecerse ellos. Es que tú no puedes enriquecerte si no enriqueces a los pobres. Yo siempre explico eso. Claro. O sea, tú dices, no, es que esta gente lo que quiere es enriquecerse a costa de los inversores minoritarios. ¿Cómo? La única manera en la que tú te puedes enriquecer es haciendo ricos a los inversores minoritarios que son tus clientes. Claro. No existe otra forma. Entonces, no hay nadie allí que diga, bueno, hombre, que puede haber una persona, como en todas las profesiones del mundo, que sea una persona deshonesta, claro que la hay. Por supuesto, qué tontería. También hay panaderos deshonestos y también hay pasteleros deshonestos. Exactamente. Pero la inmensísima mayoría de la gente solamente puede progresar y continuar su carrera profesional haciendo más rico y más próspero no solamente a los clientes y a los inversores, sino también a los países. En la City se originan el 49% de los proyectos de infraestructura de África y de Oriente Medio. Es decir, cuando viene un país africano y tiene dificultades para financiar un proyecto de un puente, inmediatamente tienes a toda una cantidad de fondos que pueden participar y originar esos préstamos de una manera que ese país no podría llevar a cabo acudiendo al Fondo Monetario Internacional o acudiendo al Banco Mundial. Yo creo que es eso, que es la percepción española típica de que el que es rico es malo y no entiende que, por ejemplo, Jeff Bezos, para ser Jeff Bezos, tiene que proveer de mejores servicios a un mejor producto que el resto de... Y fundamentalmente hacer muy, muy, muy rico a todos los que trabajan en Amazon, claro. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, pasando a la parte de aranceles, que nos expliques un poco qué es lo que ha pasado en estos últimos tiempos y sobre todo cuál es el objetivo de Donald Trump con todo esto. Y si es que está loco o no está loco, o qué es exactamente lo que... Lo primero que pasa, mis queridos amigos, es que a nosotros nos han vendido una mentira. Y es la siguiente, que es que el mundo vivía en una especie de Sanadú, en una especie de paraíso del libre comercio hasta febrero de 2025.
Estamos aquí, estoy aquí jugando con uno de los aranceles más evidentes, que es esta estupidez. Es un arancel. La mayor innovación europea. ¿Por qué? Porque esta idiotez del tapón es una obligación que hace que solamente podamos utilizar botellas que se han producido en la Unión Europea. Una empresa norteamericana le dice, mira, es que tiene usted que hacer botellas en las que el tapón no se quite. Y claro, los clientes estadounidenses te disparan, como que no se quite el tapón, pedazo de animal, ¿no? Entonces, claro, te manchas de zumo, no sé, esto es agua, pero imagínate si fuera un zumo. Los aranceles. Los aranceles no son una novedad, han sido y son la norma en el comercio global. La norma. La norma es que países como la Unión Europea, China, etcétera, etcétera, pongan una enorme cantidad de barreras arancelarias y no arancelarias al comercio. ¿De acuerdo? Y eso se ha hecho siempre y fundamentalmente desde el avance de China a principios del año de los 2000, desde la perspectiva de limitar a las empresas estadounidenses y darle una ventaja competitiva a las empresas locales, ¿no? ¿De acuerdo? La subvención a la agricultura, la subvención a los automóviles, todo eso no se hace por otra cosa que para evitar, ¿no?, que aquí te compres un Pontiac o un GM, ¿de acuerdo? Bien. Eso es algo que Estados Unidos podía tolerar perfectamente durante un montón de años mientras recibía productos, bienes y servicios más baratos y de mejor calidad de otros países. Sin embargo, eso hace muchos años que ha dejado de ser. De hecho, nosotros le pasamos nuestros excesos de costes a los norteamericanos y luego vamos y tenemos la cara dura de subvencionar a los marroquíes, con todos mis respetos a los marroquíes que tienen todo el derecho, etcétera. No solamente es un negativo hacia los Estados Unidos, sino que es una desventaja doble por el otro lado. Y a un montón de empresas norteamericanas pues se le está poniendo un montón de barreras. Claro, y los aranceles es lo único que puede hacer Estados Unidos y es lo único que ha hecho. Porque claro, ninguno de vosotros habéis escuchado jamás los aranceles de Obama. Y Obama fue uno de los que más aranceles puso. Nunca has escuchado los aranceles de Clinton. Nunca has escuchado los aranceles de Biden, que mantuvo todos los aranceles previos y los aumentó. Y de repente aparece Donald Trump, aranceles, 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 aranceles. Puedes decir también, hombre, también se ha dedicado él a decirlo. Sí, ¿de acuerdo? Bien, las formas no nos gustan. A mí no me gustan las formas de Pedro Sánchez. Pero los aranceles son una medida de negociación para equilibrar la balanza y para reducir esos desequilibrios que no vienen de la competencia libre entre empresas. No pasa nada si por ejemplo, yo tengo un gigantesco déficit comercial con la panadería de enfrente de mi casa, ¿no? ¿De acuerdo? Yo le compro y ella no me compra a mí nada, ¿de acuerdo? Pero eso, ¿por qué ocurre? Porque es una decisión libre mía, ¿de acuerdo? Ahora, si yo estuviese una empresa de harina, iría a la panadería de enfrente y le diría, te vendo harina a cambio de pan, ¿no? Y entonces, imagínate que la empresa me dijera, no, yo solamente te vendo pan, pero a ti no te compro harina. Eso ya no es libre comercio entre, ¿sabes? También es libre decir que no, pero por lo tanto también es libre para mí decir, pues entonces yo, en vez de aceptar ese déficit comercial, voy a ponerte un impuesto en el que te hago que tú me estés a mí compensando por los, digamos, por el demérito que me está creando. El IVA es un arancel. Claro. Te dirán una y otra vez, el IVA no es un arancel, es un impuesto. Potato, ¿no? ¿Sabes? O sea, ¿sabes? Hay un chiste, ¿no?, de un diplomático que le dice, europeo, que le dice a un diplomático norteamericano, es que usted es que no lo entiende, Hay impuestos, aranceles, tributos y cotizaciones. No son lo mismo. Y el diplomático norteamericano le dice, un caballo es un caballo, aunque usted lo quiera llamar un barco.
Bien, pues eso es lo que está ocurriendo. Entonces, lo único que está haciendo el presidente Trump es poner el puño encima de la mesa y decir, hasta aquí se ha llegado y vamos a negociar. Y es una forma de negociar. Es una forma de negociar que cualquier persona, vosotros estáis en el mercado, lo entiende, sí. ¿no? Lo entiende. Si yo quiero negociar contigo, no voy a decirte, esto es lo que yo estoy dispuesto a llegar. No, Claro. ¿qué voy a hacer? Claro. Voy a decir, quiero 10. Y tú vas a decir, ¡hala! 10. No, yo te puedo dar 1. Y nos vamos a encontrar en 4 o en 6, depende. Depende de nuestras posiciones. Sí. Pero es una forma de negociar. ¿Y cómo crees que va a terminar todo esto? Bien, como ha terminado siempre. Como ha Negociando terminado todo. siempre, como terminó con Reagan. Reagan dijo a Japón, no. Esto de aquí traer todos los coches, todos los productos, todos los vídeos, vosotros no sabéis ni lo que es eso, todos los aparatos de vídeo, todo eso, no, ¿vale? Vamos a equilibrar. Bueno, y se llegó a un acuerdo y salió todo bien. Y con Trump también, en la primera administración, ocurrió lo mismo. Quizás es más ruido porque es Donald Trump, ¿no? Se hace más ruido porque Donald Trump es una figura no polarizante, sino que gusta utilizarse para polarizar. Que ocurría lo mismo con Ronald Reagan y ocurría lo mismo con Bush. Es muy típico de los medios de comunicación europeos demonizar y simplificar la figura del presidente de los Estados Unidos, ¿no? ¿Sabes? Si es Obama o si es Biden, es como una especie de santo bajado del cielo. Si es Clinton, igual, a pesar de, por Dios de mi vida, ¿sabes? Pero cuando es un presidente republicano, es tonto, es impredecible, Sí. es malo, etcétera. Fíjate las brutalidades que se decían de George Bush, hijo, o las que se decían de George Bush, padre, me da igual, o de Ronald Reagan, ¿no? Por lo tanto, es parte de esa narrativa porque en la Unión Europea en particular, pero en los medios de comunicación, siempre hay una narrativa antipartido republicano. El Partido Republicano es un partido creado entre soberanistas y libertarios. Y eso, en el mainstream, son ideologías consideradas no solamente peligrosas, sino minoritarias. Y claro, cuando ganan las elecciones, pues no les gusta. Sí. ¿Y tú crees que Trump es un buen presidente? ¿O ha sido un buen presidente? Trump fue un buen presidente, lo ha valorado así la gente y los votantes que, sabiendo los 4 años que tuvo y con toda la maquinaria mediática y judicial utilizada contra él, 77 millones de personas, todos los estados bisagra, el Congreso, el Senado y el Tribunal Supremo. Es decir, que no es fácil conseguir una victoria de ese calado. No es fácil. Que la gente se piensa que está ahí porque, o sea, que lo ha elegido el pueblo al fin y al Claro, cabo. no, y sobre todo que, vamos, el otro día salía en la televisión española un desorientado, no voy a decir quién, diciendo, es que Trump solamente ganó las elecciones porque miente. Y Pedro Sánchez, ¿qué es? ¿Sabes? Un mentiroso de capirote que A, no ha ganado las elecciones, B, se presentó a las elecciones haciendo lo contrario a lo que ha dicho. Porque lo que está haciendo Donald Trump es lo que dijo que iba a hacer. Por lo tanto, mucho de narrativa, ¿no? Vamos a hacer un trato. Tú le das like a este episodio, te suscribes y además nos comentas. Y nosotros nos comprometemos 100% a ir a cualquier rincón de España, sea el que sea, a entrevistar a los mejores gestores y analistas de España. Sí, cogemos todo el equipo y nos vamos a donde haga falta. Y cuando digo donde haga falta, es donde haga falta. Sinceramente, me parece un trato justo. Y bueno, habiéndote dicho esto, te dejo con el episodio. Y pensando en los mercados, ¿qué consecuencias tienen todo esto de los aranceles y dónde crees que es interesante quizás posicionarte? Hombre, yo creo que lo más interesante ahora mismo es que el mercado pasa de un exceso de optimismo a un exceso de pesimismo y empieza el mercado a descontar una cosa y la contraria a la vez, ¿no? Descuenta que los aranceles los van a pagar todos los consumidores norteamericanos y a la vez que los aranceles van a ser un desastre para las empresas. No concuerda, ¿no? ¿Sabes? Entonces, cuando lo que está demostrando ahora el mercado es que te está dando una oportunidad, sobre todo para el inversor en valor, te está dando la oportunidad de comprar calidad más barato. Y yo creo que eso para el que mira a largo plazo, esta volatilidad es un regalo. Lo que era peligroso era el exceso de optimismo previo, ¿no? Sí. Y también,
sea, ¿no ves ningún sector que tú creas que se ve más beneficiado por parte de los aranceles o algún... Hombre, el sector de defensa seguro, ¿no? Sí. Claro, porque todo esto... O sea, a ver, todos estos países que han estado levantando barreras comerciales contra Estados Unidos tienen también, ¿qué? Un gigantesco déficit por el lado de la defensa. Y claro, pues ahora estamos viendo que van a gastar más en defensa, se lo quieren gastar en helicópteros, nadie necesita helicópteros, de esos hay de sobra, y en soldados, que tampoco hace falta, con todos mis respetos a los soldados. ¿Qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es tecnología, lo que hace falta son aviones F-19, lo que hace falta es eso, y eso no lo tiene Europa, ¿no? Entonces eso seguro que por ahí... Me hace gracia porque esto lo hablamos una vez en un podcast y un seguidor nos habló diciendo como que... ¿Cómo vas a ganar dinero vendiendo armas? Invirtiendo en empresas que venden armas. Es perfectamente legítimo si un inversor no quiere invertir en empresas donde considera que su actividad es negativa, pero es muy naif también, ¿no? Porque decir, yo no invierto en empresas que producen armas. ¿Y qué es un arma? Porque un chip es un arma. Un tenedor también es un arma. Claro, ¿entiendes? Entonces, las empresas de tecnología tampoco, ¿no? O sea, yo creo que la inversión esta socialmente responsable es perfectamente legítima, pero muchas veces cae un poco en lo naif. Y por eso los que realmente invierten en socialmente responsable y son buenos, son más listos y en lo que piensan es en eficiencia, en sostenibilidad con beneficios, etcétera, ¿no? Y te queremos preguntar, si no es muy personal, ¿cómo inviertes tú tu dinero, tu capital? Bueno, yo obviamente, claro, yo como ya tengo una edad, distinto que cualquier persona, o sea, vosotros, cuando eres joven, tienes que tomar riesgo. Tienes que tomar riesgo porque estás en la fase de acumulación. Cuando tú ya has hecho tu capital, lo que tienes es que intentar, sobre todo, preservar capital y luego invertir de manera en lo que te gusta, y yo sobre todo a largo plazo, ¿no? Entonces, claro, cuando ya tienes tu capital, ya tienes tu patrimonio, ya tienes tu casa, ya tienes tus cosas, tal cual, todo bien, pues entonces yo siempre tengo una parte de oro, una parte de empresas en las que considero que hay siempre renta variable, ¿no? Yo siempre renta variable, a mí la renta fija es un concepto que además son las dos palabras más equivocadas, porque no es renta y no es fija. La renta fija no me gusta mucho, ¿no? Pero no pasa nada, eso no significa que no le guste a otro, ¿no? Entonces, empresas que me gustan y que veo que tienen un recorrido importante, fundamentalmente en Estados Unidos, y yo lo que hago más no es dónde invierto, sino dónde nunca invierto. Yo nunca invierto en bancos, nunca invierto en empresas estatales o semiestatales. Nunca. En el momento, Por un tema de tranquilidad. De tranquilidad. De tranquilidad. Tranquilidad. No pasa nada. Eso no significa que los inversores tengan que dejar de invertir en bancos, no significa que los bancos sean una mala inversión. Significa que si yo lo que estoy buscando es preservar capital y un banco no deja de ser un activo ultra apalancado al ciclo económico, pues yo ya tengo mucha exposición al ciclo económico en mis inversiones inmobiliarias, en mis inversiones en oro, etcétera, etcétera. Tengo ya muchas exposiciones como para entrar ahí, no pasa nada, ¿sabes? Y como además yo viví la crisis del 2008, ¿sabes? Y la viví con la gente que la predijo, pues yo casi prefiero ser muy humilde y decir, yo prefiero no entrar en estas apuestas. No pasa nada. Y eso no significa que sean malas inversiones, ni muchísimo menos que nadie lo malinterprete. Estoy hablando, porque me has preguntado, por mí. Sí. Y eso sí, nunca invertir en empresas estatales o semiestatales, porque los objetivos de los gestores nunca son los tuyos. Nunca son los objetivos del inversor minoritario. Yo no he parado de escuchar toda mi vida, no hay nada más barato que la empresa X, estatal, bla, 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 enhorabuena, te la compras tú. Y esos son trampas de valor. Entonces, el 90% de lo que yo he aprendido es a quitarme las trampas de valor.
Bueno, dilo tú. ¿Y cómo crees que es mejor invertir para un inversor particular de forma más activa o más pasiva? Porque tú, por ejemplo, inviertes de forma activa, Depende. pero depende del conocimiento que Depende tenga la persona. de... Es que yo creo que el inversor, lo primero que tiene que hacer, lo explico en mi libro, Haz crecer tu dinero, lo primero que tiene que hacer el inversor es no pensar que hay una fórmula mágica para mí, para ti, para vosotros. No, depende de tu perfil. Entonces, para un perfil que no tenga tiempo, que no tenga ganas, que no sepa, no le guste, y aunque sepa y le guste, a lo mejor no es bueno. Ujú. No pasa nada. Oye, que también puede ser malo. Y entonces, pues la inversión pasiva tiene una serie de ventajas y para otros una serie de desventajas. Es que yo creo que todo... Lo importante es hacerte un análisis de cuál es tu perfil de riesgo, cuál es tu verdadera capacidad, para qué quieres invertir. Claro, pues depende. Hay gente que dice, ¿para qué te quieres invertir? No, es que yo me quiero casar y me quiero ir de viaje a las Islas Mauricio. Bien, es distinto. Entonces, no se te ocurra poner tu dinero en bonos del Estado o en bonos alemanes, ¿verdad? ¿No? O sea, son distintos perfiles y cada persona tiene que hacer su perfil. Es que a mí me suele pasar que mis amigos me preguntan, ¿en qué invierto? Claro. Y mi pregunta es, ¿para qué inviertes? Claro, ¿para qué? ¿Para qué quieres invertir? Exacto. Claro, ¿en qué invierto? ¿Para qué? Pero piénsalo para cualquier otra cosa, ¿no? Claro. ¿Sabes? ¿Qué compro para cenar? Depende de lo que quiera cenar. Claro, ¿qué te apetece? ¿Sabes? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué Claro. plan quieres hacer? Claro, voy a comprar Sí. paprika. ¿Hay que comprar paprika? Pues no lo sé. Si no vas a comer paprika, ¿para qué? ¿No? O sea, es muy importante comportarse en inversión igual que te comportas en tu vida. La inmensa mayoría de los inversores minoritarios, no vosotros que estáis viendo esto, pero la mayoría invierte al revés de cómo se comporta en su vida. O sea, yo siempre se lo digo a los clientes, ¿no? Digo, ¿tú cuándo compras? ¿Cuando los precios están altos o en rebajas? Tú. Entonces, ¿por qué te molestan las rebajas? ¿Tienes rebajas ahora en el mercado? Pues oye, pues vamos a comprar, ¿no? ¿Sabes? Exacto. Entonces, eso de comprar cuando sube y vender cuando baja es muy típico de pensar en la inversión como si fuese lo opuesto a lo que es la economía de nuestro día a día. Y la inversión es como la economía de nuestro día a día. Las empresas crecen, se desarrollan, mueren, y hay que verlo de esa manera, ¿no? Sí. Te queremos hacer una última pregunta final. Y es, imagínate que de repente Daniel Lacalle es presidente de España. ¿Qué es lo que haría? Qué miedo, ¿no? Imagínate que Daniel Lacalle es presidente de España. Pues lo que haría Daniel Lacalle, si fuera cuando yo estaba en política y me preguntaban qué es lo que haría usted primero si fuese ministro de Economía. Tú ya te has venido arriba y me has puesto de presidente. Escuchar. ¿Yo qué sé sobre hostelería, sobre agricultura, sobre industria? Hombre, cosas sé, pero el que sabe está Sí. ahí. Yo escuchar a las pymes, escuchar a las empresas, a los que crean riqueza. Escuchar, mira, decía Churchill que en un campo de vacas lo que hace ruido son los grillos. Y si tú le haces caso a los grillos, te quedas sin leche, sin carne y sin vacas. El problema de la política es que tú tienes a los grillos todo el día y la mayoría de los políticos le hacen caso a los grillos. ¿Quiénes son los grillos? Con todo mi respeto. Los sindicatos, los partidos políticos, tal, no sé cuántos, hay una manifestación, los medios de comunicación, bla, 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 bla. Habla con las vacas. También con todo mi respeto, no es una crítica, una vaca es un animal maravilloso. Habla con las vacas, los que dan leche, los que traen la riqueza. Habla con las empresas y pregúntales qué es lo que puedes hacer, qué es lo que yo puedo hacer por ellos. Y es complicado. Y es complicado porque también hay intereses, hay muchas empresas a las que les viene bien un sistema en el que hay limitaciones al comercio, limitaciones a la libre empresa, etcétera. ¡Ojo! Entonces, hay que escuchar a todo el mundo y hacerlo de esa manera. ¿Qué es lo que haría? Obviamente hay que bajar los impuestos, hay que reducir el gasto, hay que eliminar el normativismo, ¿no? Fíjate, por ejemplo, una cosa. El otro día salía en la televisión, decía, dicen que este gobierno no hace cosas y ha hecho 930 iniciativas legislativas. Y yo digo, ¿what? ¿Sabes? Me muero.
Eso es un éxito, Sí. un éxito. El hacer papeles todo el día, ¿no? Entonces, hay que eliminar la burocracia, facilitar, ayudar a los que crean riqueza y así ayudarás a todos los demás. ¿Cómo ves el futuro de la Unión Europea? Bueno, yo creo que el futuro de la Unión Europea es positivo. Lo que pasa es que la Unión Europea es un éxito, ¿eh? Ojo, la Unión Europea es un éxito. La Unión Europea es la unión de países cuya historia es matarse entre ellos. Sí, sí. La historia de la Unión, de los países que conforman, ¿no?, la Unión Europea no es la historia de países que siempre se han llevado bien, sino de países que se mataban entre ellos. Entonces eso ya es importante, es un éxito como proyecto. Y segundo, el euro es un exitazo. Cuando salió el euro, vosotros ya vivisteis el euro, pero cuando salió el euro, a la gente que estábamos en el mercado, todo aquello, nos decían, esto no va a durar nada, pero ¿cómo se van a aguantar los alemanes con los franceses? Oye, un éxito. ¿Cuál es el problema de la Unión Europea? El problema de la Unión Europea es que está decayendo por éxito. Es que esas dos cosas que son un éxito incuestionable, parece como que ya los políticos han dicho, hemos conseguido algo increíble y ahora vamos a fastidiarla. Y la están fastidiando. Entonces, mucha gente dice, la solución de la Unión Europea es que haya más integración. No. Si hubiese habido más integración, la Unión Europea iría todavía peor. Lo que necesitamos es que se saque lo mejor de cada país, que haya más independencia en los países a la vez que haya más proyecto común. Es decir, eso es perfectamente compatible. Los Estados Unidos es eso. Los Estados Unidos no son todo el mundo a una fuente ovejuna y todo el mundo haciendo lo mismo que Francia, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que hay un futuro importante si se va por ese lado. Y la Unión Europea siempre, desafortunadamente, reacciona ante shocks. Y eso es lo que vamos a encontrarnos. Y para todos aquellos que quieran, o que tengan una formación muy básica de economía y demás, que quieran aprender sobre economía e inversión, ¿qué libros les recomendarías? Bueno, en mi página web tenéis una lista de libros recomendados que podéis encontrar, pero yo le recomendaría a todo el mundo Economía Básica de Thomas Sowell. Yo creo que ese libro es una Biblia y excelente, y bueno, pues obviamente pues yo creo que hay montones, pero y para invertir pues el famosísimo A Random Walk Around Wall Street, ¿no? Yo creo que hay libros que son básicos y luego a partir de ahí vas conociendo otros. Bueno, pues darte las gracias por esta horita, que se me ha hecho bastante corta. Sí, o sea, tu historia, sobre todo en la parte de hedge fund y demás, es bueno, la hostia. Y también es como, no sé, un orgullo del tenerte aquí, porque es como que es eso, nos hemos un poco criado viéndote y en parte me gusta hablar. Es un orgullo que haya gente que se haya criado viendo. Eso ya significa que vamos trascendiendo lo coyuntural. Sí. Muchísimas gracias. Yo me lo he pasado estupendamente. Espero que la gente que nos esté viendo no lo haya encontrado muy aburrido y la verdad es que ha sido un placer. Nada, muchísimas gracias. Y si en algún momento, en alguna ocasión se puede hacer otro, nosotros encantados y estás bienvenido. Gracias. Y nada, a la audiencia lo de siempre, darle like, suscribirse, valoraciones de 5 estrellas en Spotify y bueno, como siempre decimos, que la fuerza de Buffett te acompañe. Un abrazo.